Hola Yogi, bienvenido a esta lección sobre cómo introducir la anatomía en tus clases de yoga. Entonces, a veces, si no tenemos costumbres de utilizar términos anatómicos, nos abrume un poco la idea de cómo hablar de anatomía a nuestros alumnos. Y un patrón que he visto entre profesores de yoga al principio es que intentan utilizar palabras muy técnicas que luego los alumnos no entienden. Normalísimo, ¿vale? Entonces, ahora te voy a explicar cómo utilizar un lenguaje anatómico que tus alumnos podrán entender. Pero primero, ¿por qué es importante introducir la anatomía en tus clases? Entonces, yo creo que la anatomía es una herramienta fantástica para aumentar la conciencia corporal del alumno. Y de nosotros también, obviamente, por eso estamos aquí. Entonces, entender anatomía ayuda al alumno a conocer a su cuerpo, a respetarlo, le facilita el entendimiento de la ejecución de las posturas, es decir, entiende el porqué de cómo hacemos la postura en vez de intentarlo hacerlo de cualquier manera o sin un entendimiento o una lógica previa. Y entonces también la anatomía te puede servir para que la claridad de tus instrucciones verbales sea mejor, es decir, para que el alumno entienda un poco mejor qué es lo que le estás diciendo. A veces si usas términos que el alumno no entiende, pues eso crea confusión. Entonces, crear tu propio lenguaje anatómico en el contexto de tus clases de yoga ayuda a que el alumno entienda qué es lo que tiene que hacer, qué le estás pidiendo y también el por qué, ¿vale? Y finalmente, poder hablar de anatomía con tus alumnos te dará más seguridad en tu enseñanza, te ayudará a destacar un poco como profesor también y son herramientas que le entregas al alumno que para esa persona le servirán para toda su vida, por tanto nunca se olvidará de ti. Entonces, como valor añadido que tú puedas agregar a tu clase, pues enseñarle algo de su cuerpo que no sabía antes de venir a clase de yoga es un enorme regalo para tu alumno que seguramente no se quedará solo ahí en la clase, sino que le cambiará para siempre. Entonces, 4 claves para integrar la anatomía en tu docencia de yoga. Entonces, al igual que en mi tutorial sobre cómo planificar tus clases, me gusta simplificar al máximo mi metodología para que te acuerdes cómo funciona y la puedas implementar fácilmente. Entonces, aquí también tengo una estructura que va en orden de números de 1 a 4 en cómo introducir el lenguaje anatómico en tus clases con tus alumnos. Los 4 puntos son lenguaje, ubicación, sensación y comparación. Ahora te explicaré de qué va cada uno. Entonces, el lenguaje es el lenguaje anatómico que quieres introducir a tus clases de yoga. Aquí quiero que hagas un listado de 3 vocábulos anatómicos que usarás en tu próxima clase, ¿vale? Entonces, ¿por qué 3? Porque no quiero que abrumes tus alumnos con un montón de palabras que tienen que aprender, ¿vale? Ellos aprenderán tu lenguaje a medida que lo vayan integrando y que te escuchen repetirlo. Por tanto, en cada clase yo te animo a que te concentres en pocos términos anatómicos y que te bases en la repetición a largo plazo, ¿vale? Entonces, piensa un poco en qué partes del cuerpo les indicas moverse, qué instrucciones dices de forma repetida y cuáles de ellas se relacionan con una ubicación en su cuerpo. A partir de ahí puedes hacer un listado de términos anatómicos que será como la base luego para tu enseñanza. Aquí te doy un ejemplo de términos anatómicos que se suelen utilizar. Hay un montón y te animo a que añadas los tuyos propios. Entonces, estas palabras son palabras que todo el mundo está acostumbrado a escuchar, pero que no se suele explicar en clase de yoga. Entonces, primero haz un listado de las palabras
y términos anatómicos que sueles utilizar, intenta no utilizar más de 3 en una sola clase. Y a continuación te voy a explicar cómo utilizar esos términos a nivel educativo, didáctico. Entonces, el segundo punto es ubicación. Entonces, eso es cuando juntamos la palabra anatómica, el término, con un lugar en el cuerpo de tu alumno. Es decir, cuando decimos estira la coronilla para arriba, todo el mundo sabe dónde está su coronilla, o así pensamos, pero ¿qué tal si les pedimos toca tu coronilla, pon la mano encima de la cabeza y presiona sobre lo que es tu coronilla, o deja que tu coronilla crezca hacia tu mano, ¿vale? Entonces le das un estímulo táctil que les ayuda a ubicar esta parte de su cuerpo y hacer una conexión entre la palabra, que es abstracta, es un concepto, con un lugar físico de su cuerpo. ¿Vale? Entonces, si quieres, puedes aumentar la exploración anatómica a través de ejercicios o bien de automasaje o de movilización articular o jugando en pareja con masaje o utilizando ejercicios de visualización con imágenes en zonas concretas del cuerpo, ¿vale? Y también centrando las posturas de yoga en un aspecto anatómico concreto. Entonces, con el ejemplo de la coronilla, no es lo mismo tocarse la coronilla que darse un masaje en la coronilla. La sensación es distinta, más agradable, ¿vale? No hay posibilidad de movilización articular en la coronilla, pero si estamos hablando de las muñecas, por ejemplo, y primero las palpamos y luego las movemos, empezamos a establecer otra relación con las muñecas. Más íntima con nuestro cuerpo finalmente, que es lo que nos interesa. Muchas personas tienden a estar un pelín disasociadas de su cuerpo y entonces estas palabras, que aunque se refieran a partes del cuerpo, pues es una parte de mi cuerpo que está ahí, ¿no? Pero que realmente no tengo un vínculo íntimo con ello. Y estos ejercicios de automasaje, movilización, exploración, o si es posible, masajes en pareja, pues ayudan a crear una asociación agradable con las diferentes partes de nuestro cuerpo. Tercero, sensación. Entonces, aquí, cuando realizamos exploración, automasaje, etcétera, para llevar la atención del alumno aún más en profundidad hacia su cuerpo, podemos invitarle a que se detenga en explorar qué sensación percibimos, ¿vale? Entonces, cuando realizamos, por ejemplo, automasaje o movilización articular, como acabo de explicar, puedes pausar para que el alumno se fije en qué sensaciones notas ahora mismo en esta parte de su cuerpo y que le ponga un nombre, ¿vale? Entonces, esto ayuda a aumentar la propiocepción del alumno, ayuda a que el alumno empiece a construir su conciencia corporal, empiece a tener un vínculo con su cuerpo, a las sensaciones de su cuerpo y empiece a desarrollar su conciencia corporal, ¿vale? Entonces vamos desde un vocablo, que es un concepto, a una ubicación, que es el lugar del cuerpo, a una sensación, que es la relación que tengo yo con esa parte de mi cuerpo y que va cambiando de día a día, ¿vale? Entonces, aquí hay ejemplos de cómo explorar la sensación en el cuerpo del alumno. Le puedes preguntar qué sensaciones notas en tu cuerpo y luego puedes ir nombrando sensaciones. Puede que notes sensación de calor o de frío o de cosquilleo. Puede que notes el músculo activo o el músculo relajado. Puede que no notes nada. Eso también es una sensación, ¿vale? Entonces, le puedes dar unas opciones si el alumno es nuevo, no tiene conciencia corporal y está perdido. También cuando el alumno percibe sensaciones en su cuerpo, permite que utilice su propio lenguaje para describírtelas, ¿vale? A veces hay sensaciones que se sienten como pellizcantes o punzantes o como una vibración o como un hormigueo, sobre todo cuando están asociadas a dolor. Deja que el alumno se sienta cómodo usando su propio lenguaje, porque muchas personas se suelen cortar
a no saber la terminología técnica correcta. Se sienten raros, ¿no? Entonces, haz todo lo que puedas para que el alumno se sienta cómodo utilizando sus propias palabras para expresarte. Esto te ayudará a entenderle mejor. Cuando el alumno utiliza palabras como bien o normal, indaga más. Es decir, cuando le preguntas a un alumno qué tal se siente esto, qué tal se siente lo otro, y hay personas que tienden a contestar bien, normal, ¿vale? Esto me lo encontraba todo el rato en mi consulta de masaje. Entonces, esto es índice de que la persona tiene probablemente poca propiocepción o que no esté acostumbrado a hablar de ello. Entonces, bien y normal no es información que a mí me resulte útil para acompañarles. Entonces, si alguien me dice bien, una pregunta que le puedo hacer es bien, ¿cómo, en qué sentido? ¿A qué te refieres? ¿Cómo me lo puedes describir para que te entienda un poco mejor? Cuando te dicen normal, lo mismo. ¿Qué es normal para ti? Todos tenemos un normal distinto, ¿vale? ¿Qué es normal para ti? ¿Qué significa? Te lo pregunto porque quiero saber, no es un test, es simplemente que necesito que me lo expliques un poco mejor porque te quiero entender. ¿Vale? Entonces, parte de la educación propioceptiva a través de las sensaciones es reconocer o recordar a los alumnos que el cuerpo habla a través de las sensaciones físicas. De hecho, muchas de nuestras emociones se expresan físicamente en el cuerpo, de forma muy sencilla en realidad, ¿vale? Entonces, poder percibir nuestra propiocepción también da paso, abre el camino a que podamos también percibir nuestro estado de ánimo con más facilidad. Y cuarto punto es comparación. Una manera para aumentar la propiocepción es a través de la comparación. En yoga hacemos muchas posturas asimétricas y nos dan la oportunidad de pedirle al alumno que comparen un lado del cuerpo con el otro lado, cómo se siente diferente, ¿vale? Descríbelo. O también en una postura como Shavasana puedes comparar la sensación en tu mano izquierda con tu mano derecha. Seguramente será diferente, suele serlo, ¿vale? Entonces, comparar un lado del cuerpo con el otro nos ayuda a ver cómo somos en ese momento, qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo. También podemos comparar cómo nos sentimos antes o después de una postura. Esto es una manera también para ayudar al alumno que se dé cuenta de su propia percepción corporal, ¿vale? Entonces, comparación es una herramienta de aprendizaje que se puede aplicar al cuerpo. Entonces, aquí tengo más ejemplos de comparación. Por ejemplo, bueno, lo de comparar un lado del cuerpo con el otro, la sensación antes y después de una postura. Cuando estás enseñando una nueva técnica o metodología, comparar la sensación entre cómo te sentías antes o cómo el alumno se sentía antes y después de realizar la postura como tú le has instruido. Ahí es importante destacar que no hay una respuesta correcta. La respuesta del alumno es información que nos ayuda a saber si estamos logrando nuestro objetivo didáctico, ¿vale? Entonces, importante tener en cuenta este punto, ¿vale? Y en la otra comparación de ver cómo te sientes antes y después de la práctica, ¿vale? Entonces, aquí te dejo con una frase, una reflexión de Deepak Chopra que dice que si quieres cambiar tu cuerpo, cambia primero tu conciencia. Todo lo que te ocurre es el resultado cómo te ves a ti mismo. Entonces, una manera de cambiar tu conciencia, en mi opinión, es a través de simplemente escuchar el cuerpo, prestar atención, qué es lo que está diciendo. Muchos tendemos a imponernos sobre nuestro cuerpo sin ni siquiera tomarnos la molestia de conocerle un poquito. Es un gran amigo el cuerpo. Así que eso es un poco para mí el objetivo de utilizar la anatomía en la didáctica. Es para que
las personas puedan empezar a conocer su cuerpo, superar los miedos que tienen acerca de su cuerpo o las frustraciones que posiblemente tengan acerca de sus limitaciones y realmente hacerse amigos de su cuerpo. Entonces, para repasar, los 4 pasos para integrar la anatomía en tus clases de yoga son lenguaje. Determina tu lenguaje de antemano. Ubicación. Asocia el concepto que es la palabra anatómica con el lugar en el cuerpo a lo que te refieres. Aunque parezca obvio, hazlo, porque vas a empezar a cambiar la relación que tiene el alumno con su cuerpo. Sensación y comparación son 2 herramientas para enseñar propiocepción al alumno. Todos ya tenemos la propiocepción de cajón, es decir, es parte de nuestro cuerpo, esa capacidad de percibirlo. Pero no tenemos educación al respecto, no nos han enseñado a percibir nuestro cuerpo, a fijarnos en qué nos está diciendo. Por tanto, llevar la atención del alumno a un lugar específico y a las sensaciones que puede estar percibiendo en ese lugar específico cambia su manera de relacionarse con su cuerpo, le abre una puerta. Y después la comparación es otra herramienta didáctica para que vaya familiarizándose con su cuerpo, ¿vale? Porque si no nos paramos a pensar en ello, quizás damos por hecho que somos simétricos o que todo está igual siempre. Y los que practicamos yoga sabemos que nuestro cuerpo igual tiene sus patrones, pero a diario se percibe distinto. Y lo que nos regala la práctica es esta oportunidad de poder decirle hola a nuestro cuerpo cada día, de ver cómo nos sentimos, qué es lo que necesitamos y de mimarnos también, ¿vale? Entonces, en conclusión, pues esto, la anatomía es una herramienta fantástica para aumentar la propiocepción de tus alumnos. No te preocupes de que si es un lenguaje técnico o no, no te dejes abrumar por ello. No abrumes a tus alumnos tampoco. Empieza con el cuentagotas de a poquito, usando palabras simples, comunes, conocidas y jugando con relacionar esas palabras con la ubicación en el cuerpo y las sensaciones para cambiar la relación que tus alumnos tienen con su propio cuerpo. Utiliza también esa herramienta de la anatomía para mejorar tu didáctica, es decir, cuando explicas a tus alumnos cómo realizar una flexión desde la cadera, entender dónde está la cadera, qué es, cómo funciona, les puede ayudar y sobre todo palpar la articulación de la cadera en su cuerpo puede ser de gran utilidad para que ellos entiendan desde dónde tiene que venir ese movimiento, ¿vale? Entonces, realmente poner en práctica la anatomía en tus clases de yoga es sencillo y es importante que lo mantengamos sencillo. Y espero que esta estructura que te acabo de compartir te sirva. Me encantaría saber cómo te funciona y te espero en los comentarios para que me lo compartas ahí. Gracias.